¿A ti también te han hecho ghosting? ¿Has escuchado hablar del ghosting, pero no sabes lo que es? Y si ya te lo han hecho, ¿sabes cómo superarlo? Quédate conmigo porque hoy tenemos una edición especial Halloween sobre el ghosting, qué es y cómo superarlo. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Si este video te gusta, no te olvides de suscribirte y darle like. No sé si a ti también te han hecho ghosting. Lo cierto es que hoy en día está a la orden del día hacer ghosting. Espero que este vídeo te pueda ayudar a tomar conciencia y a ver si tú también practicas el ghosting y si lo practicabas a lo mejor dejas de hacerlo. Pero vamos a empezar a ver qué es realmente el ghosting. Bueno, yo diría que puede ser el plantón de toda la vida. Eso cuando hace años quedábamos delante de una cafetería y esperábamos y esa persona no llegaba. Hoy en día, con los móviles y con tanta aplicación, la gente está muy acostumbrada a hacer ghosting. Muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta, pero el que está en el otro lado experimenta un momento bastante doloroso. Al menos que ya te lo han hecho 1000 veces y estás curado del susto, puede que cuando a ti te hagan ghosting te duela en el alma. Y te voy a explicar qué significa el ghosting a nivel de aplicaciones. Imagínate que has conocido a alguien en una aplicación de búsqueda de parejas y ya vas hablando con él o con ella una semana. La conversación ha sido muy amena, estás muy ilusionada o ilusionado y de repente esa persona te bloquea en la app, te bloquea en el WhatsApp si se lo habías dado, te bloquea en el Facebook, en el Instagram, por todas partes. Y te quedas destrozado o destrozada, no sabes qué ha pasado, no entiendes qué has hecho mal. ¿A ti te resuena todo esto? Bueno, déjame en los comentarios si tú has sentido algún que otra cosa más. Puede que pases por un momento de tristeza porque no sabes lo que está pasando. Puede que estés enfadado, puede que te culpes también por no saber por qué te han bloqueado. Pero no es tu culpa y de esto vamos a hablar a continuación. Porque te voy a dar 5 motivos por los cuales la gente te bloquea y también te voy a dar 5 tips para que puedas superarlo si sigues con el corazón dolorido. Y vamos con 5 motivos por cuales la gente nos suele bloquear. Uno de ellos y el más común de todos es que esa persona del otro lado de la aplicación que a lo mejor has llegado a conocer o no, puede tener pareja o lo más probable es que ya tenga pareja. ¿Qué pasa? Le gusta juguetear un poco y cuando ya se aburre o siente que lo pueden descubrir, pues ahí corta toda relación. El segundo motivo tiene que ver con la falta de interés. A lo mejor habla contigo, pero habla con 10 personas más. Imagínate que estás en una aplicación de citas, ahí siempre hablamos con muchísima gente y a veces tenemos gente en cola, sobre todo nosotras las mujeres que tenemos más posibilidades por culpa de los algoritmos que los hombres. Así que al tener mucho hombre en cola, pues puede que unos nos interesen más y otros menos. Y a veces simplemente hacemos limpieza o los bloqueamos y ellos, por no tener una explicación, se sienten mal. El tercer motivo tiene que ver con la falta de compromiso. Hay muchísima gente que no se quiere comprometer. Simplemente si no se quieren comprometer, no pasa nada, que sigan adelante con su vida. Pero este es uno de los motivos por cuales te bloquean. Han llegado hasta cierto punto con la conversación o con la relación y al tener miedo al compromiso prefieren cortarlo todo por lo sano. Y el cuarto motivo tiene que ver con la falta de habilidades de comunicación.
Tengo que reconocer que esto también me pasaba a mí hace años. En una confrontación con mi pareja yo siempre me bloqueaba y no podía hablar. Y mira que la conversación nunca me ha faltado. Pero sí que es cierto que en una confrontación con mi pareja, si tenía que sacar algún sentimiento o algún enfado porque algo no me gustaba, pues yo me bloqueaba y simplemente no podía hablar. Así que normalmente me cogía la maleta y me iba muy mal. Cosa que he trabajado a lo largo de los años con crecimiento personal, haciendo cambio de roles con amigos míos y poniéndome en los zapatos de mi pareja. Ese es un tip que te puede ayudar en el caso de que tú también tengas problemas de comunicación. Te lo recomiendo por si te viene bien. Pero eso sí, también te recomiendo que en lugar de hacerle ghosting a alguien, es mejor que le digas, mira, quedamos como amigos, o no he sentido nada, no he tenido feeling. Dile cualquier cosa porque es más fácil cerrar un capítulo y dejar al otro con una explicación que no. Le vas a ayudar mucho y también te ayudará a ti a comunicar mejor. Y el quinto motivo que he elegido hoy es el miedo a herir los sentimientos del otro. A lo mejor yo pienso que si te bloqueo a ti, corto toda comunicación, será más fácil para ti entenderlo, porque yo soy buena persona y no quiero herir tus sentimientos. Pero haciendo esto realmente consigo todo lo contrario. La otra persona estará muy triste, muy descolocada porque no entenderá por qué yo he cortado toda comunicación. Así que te invito a que le escribas, le digas algo y que seas honesta diciéndole que no te gusta. Y como motivos hay muchísimos más. La gente puede ser muy informal o la gente es cobarde, no sé. Puedes elegir el que tú quieras, pero espero que todos estos motivos te hayan podido ayudar para entender que realmente no eres tú la persona que se está equivocando, sino el que está al otro lado de la pantalla o de tu vida, quién sabe, porque a lo mejor hasta has quedado, te has acostado, te has besado y luego todo esto te pesa y no lo entiendes. Pero bueno, te voy a dar ahora 5 tips o 5 consejos para que puedas superar esto, porque vale que entendamos de qué va el ghosting, pero también es importante aprender a superarlo. Y como primer consejo, siempre lo he dicho y nunca dejaré de repetirlo, no eres tú, es la otra persona, es el otro quien es el cobarde, es el otro quien no te escribe, es el otro quien te bloquea, no eres tú. Deja de culparte a ti mismo o a ti misma con cosas que no dependen de ti. Deja de culparte porque esto no depende de ti. El segundo consejo que te doy para que puedas superar el ghosting es sentir, dejarte sentir. Siente ese dolor, siente esa rabia, siente todo ese cúmulo de emociones que pasan por tu cuerpo, que pasan por tu alma, que pasan por tu mente. ¿Por qué? Porque ahogarlas o esconderlas debajo de la alfombra no lleva a ningún lado. Es mucho más fácil sentir y dejar que se vayan que intentar esconderlas. Es así como acabamos enfermos con un montón de cosas. Así que permítete sentir y permítete estar triste un día. Permítete estar descolocado porque no entiendes. Permítete transitar todas estas emociones. Ojo, no te regodees en ellas. Lo importante es sentirlas. Date un día como máximo y el día siguiente, hoja nueva, día nuevo y empiezas todo de cero. El tercer tip, y este puede que te guste. Bueno, hay gente que lo hace y hay gente que no tanto. Lo importante es permitirte
quejar de ello, o como en España decimos, rajar del tema. Es importante que vayas rajando o vayas quejándote de lo que te ha pasado, o contárselo a tus amigos o a tu psicólogo, a quien quieras. Es muy importante sacarlo fuera. Sí, podemos sentir un día lo que nos está pasando, pero si a ti te viene mejor contárselo a alguien y escuchar una opinión, o simplemente solo contarlo sin que te digan nada, pues no dudes en hacerlo. Búscate una persona de confianza, puede ser tu madre, puede ser tu mejor amigo o amiga, cualquiera que sabes que está ahí por ti y que te va a escuchar. Y si no, pues paga un psicólogo o un terapeuta que te pueda coger de la mano y acompañar para que puedas transitar y entender lo que te está pasando. Y como cuarto consejo o cuarto tip para superar el ghosting, yo te diría que evitases el contacto con esa persona. Y me preguntas, pero Alexandra, si ya me ha bloqueado por todas partes, ¿cómo no voy a evitar el contacto? Bueno, lo que te digo es que siempre vuelven, o casi siempre. No sé, pasan los meses y de repente, medio año más tarde, esta persona te desbloquea y empieza a hablarte otra vez. A mí también me ha pasado de querer entender qué pasaba. En el vídeo siguiente ya contaré mi experiencia con el ghosting de hace muchos años. Una experiencia que para mí ha sido como muy traumática en esos momentos. Y sí que es cierto que me encontré por casualidad por la calle con este chico y retomamos el contacto. Yo sí que lo hacía para poder entender qué había pasado, porque habían pasado 6 meses desde que el tío me había dejado desapareciendo y no entendía el porqué de las cosas, y yo siempre he sido una persona que he querido saber cuál es el porqué o el para qué de las cosas, así que siempre estoy indagando en todo. Bueno, en mi caso él tenía pareja, tenía la casa, el coche, el jardín y todo con su pareja, y simplemente se estaba divirtiendo conmigo. No sé si en tu caso es igual, déjamelo en los comentarios, pero realmente no te lo recomiendo. No sigas en su juego, sigue con tu vida y ya está. Y como último tip para que puedas superar el ghosting, te voy a decir que aprendas de lo que te ha pasado y sé valiente y ábrete, vuélvete a abrir, porque no todo el mundo hace esto. Yo te diría que también mires hacia ti, veas si realmente tú estás haciendo ghosting a otras personas. Intenta no volver a hacerlo, porque a todos nos gustan que nos den una explicación. A mí en esos momentos sí que me hubiese encantado que me dijera: no me gusta cómo besas, no me gusta lo que hablas, no me gustas. Me hubiese encantado que él me dijera algo, lo que fuera, pero no fue así. ¿Y por qué voy a cerrarme al amor solo porque una persona se ha portado mal? Así que te repito, aprende de ello y ábrete a seguir conociendo gente, porque no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Y estoy segura que en algún momento encontrarás a ese unicornio, bueno, lo que yo llamo unicornio, una persona que piensas que no exista, que es maravillosa, que es totalmente compatible contigo, o con pequeñas asperezas que se puedan limar, pero de alguna manera está ahí para ti. Y sí, así aprendemos todos, aprendemos a entender las cosas, a entender el ghosting, a entender de dónde viene, a entender que viene de la palabra en inglés ghost, que en español es fantasma, a entender a que nos duele cuando nos lo hacen, pero es mejor que nosotros tampoco lo hagamos, porque al otro también le puede doler. Y hasta aquí edición especial Halloween. Soy Alexandra, tu Love Coach. Sígueme para más consejos sobre amor y redes sociales.